Entonces, vamos a socializar el documento que les dejé en la sesión anterior, que tiene que ver con el análisis financiero. Y apenas socialicemos el documento, pues vamos a aplicarlo a un ejercicio que les envié a la plataforma. O sea, les envié un estado de resultados y un estado de situación financiera para que apliquemos la teoría pues que tenemos en el enunciado del ejercicio. Entonces vamos a dar una revisadita al documento. Esperen un segundito, se los comparto. Listo, entonces esta partecita pues de la introducción, esta no la voy a socializar, vamos a trabajar. Entonces, vamos a darle respuesta a las preguntas que nos tiene planteado el mismo ejercicio. Por ejemplo, esta partecita que dice, las conclusiones son respuestas a preguntas tales como cuál es el rendimiento de una determinada inversión que se va a realizar en la empresa. ¿Por qué creen ustedes que es importante dar respuesta a esta pregunta de cuál es el rendimiento de determinada inversión que se va a realizar en la empresa? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Profe, ¿cuál es el rendimiento de una determinada inversión? ¿Cómo así? ¿Me la puedo explicar y yo se la respondo? O sea, aquí me están, ¿por qué es importante que usted sepa cuál es el rendimiento de una inversión que vaya a hacer la empresa? Profe, pero pues para uno saber si sí vale la pena o no. Pero muchas veces hay que tomar riesgos. Uno por lo general invierte y no sabe qué es lo que va a pasar. Pero cuando uno invierte, uno la idea es recuperar el dinero. Usted mirará, si es muy difícil, recupero el dinero y dejo hasta ahí. Pero si sé que puedo generar más ingresos de X o Y forma, uno ya sigue desde que es recuperado la inversión. Es lo más importante. Sí, también estoy de acuerdo, también es importante para que la empresa analice o estudie diferentes alternativas. O sea, digamos, hay opciones de inversión, entonces, ¿cuál de esas inversiones es más conveniente en términos de rentabilidad, de riesgo y de tiempo? Porque siempre tenemos que tener amarradas pues, la tasa de rendimiento, el riesgo y la línea de tiempo, porque puede ser que yo no pueda esperar muchos meses o muchos años para que retorne la inversión. Entonces, necesito evaluar esas diferentes alternativas. Entonces, sí está, pues sí es importante porque podemos analizar diferentes alternativas en términos de rendimiento, de rentabilidad, de tiempo y de riesgo. Después vamos a ver pues ya los indicadores y cómo se calcula todo este tema de la rentabilidad. Bueno, también es importante que sepamos cuál es el rendimiento actual que tiene el negocio, si resulta atractivo este rendimiento para los inversionistas. Ustedes saben que entre los usuarios de la información financiera, los más importantes son los inversionistas porque son los que están asumiendo el riesgo. Entonces, como inversionista, yo digo, bueno, tengo colocado un recurso en esta empresa y la operación es robusta, es costosa, y la utilidad que me está dejando digamos que es del 10%, entonces ellos que van a pretender, van a decir, bueno, voy a buscar otro sector de la economía, otro tipo de negocio donde yo pueda colocar menos recursos, una operación más barata y me retorne muchísimo, pues me retorne más, mayor inversión. Entonces también, por eso es importante siempre hacer el análisis financiero de los estados financieros porque hay que darle respuesta a las expectativas de rentabilidad que tienen los inversionistas. Y estos son, pues, o sea, el capital más costoso, inclusive cuando uno va a recurrir a alternativas de inversión, dentro de las alternativas se considera más costosa
el dinero de los socios, porque, por decir algo, un banco te presta, por ejemplo, para libre inversión, al 1.5%. Y el inversionista no te va a prestar al 1.5%. El inversionista tiene alternativas, expectativas de rendimiento más altas. Entonces, ¿por qué uno de pronto piensa que el dinero del socio es gratis? O sea, que necesitamos montar un proyecto y que le vamos a pedir a los socios que inyecten capital a la empresa. Eso incrementaría pues también el costo del proyecto porque las expectativas de utilidad de los socios son más altas. Pero también tendríamos que pensar, y es que cuando yo presto dinero con terceros, o sea, con entidades financieras, también le estoy dando participación, o sea, estoy comprometiendo los recursos presentes y futuros de la entidad también con esas entidades financieras, pero entonces habría que evaluar también en ese sentido, más allá de las expectativas que los socios tengan de utilidad, si quieran darle participación en su estructura financiera a terceros. Entonces, también pues hay que considerar todas esas condiciones. O sea, el hecho de ir al sector financiero voy a tener un capital más barato, pero le voy a dar participación también a un tercero en los recursos presentes y futuros de la entidad. Entonces hay que analizar todas las variables. Vamos por aquí. Que si el flujo de fondos es suficiente para efectuar los pagos oportunos, tanto de intereses como de capital de pasivos. Entonces, aquí vamos a hablar pues como de la capacidad de endeudamiento que tenga la empresa y la capacidad que tiene para atender sus obligaciones, tanto de intereses como de servicio a la deuda, o sea, de abono a la deuda. Entonces también es importante, y en los estados financieros nosotros analizamos esta composición financiera de las empresas. Y también, pues, cuando nosotros miramos cómo está posicionada la empresa en el mercado, esta parte de que si la empresa produce bienes atractivos para el mercado, entonces tiene mucho que ver con cómo está posicionado mi producto actualmente y cómo se proyecta en el futuro, qué competidores existen, qué productos que sean sustitutos de mi producto me pueden amenazar mi estadía en el mercado. O sea, todo, por eso nosotros, el análisis financiero también tiene que tomar elementos del entorno. Por aquí más abajito nos hablan de eso, de dónde, de ¿cómo es? De toda la parte que es como las fuentes del análisis financiero. Por aquí están las fuentes, entonces. Yo tengo que conocer la contabilidad pues, general de la empresa, las ventas, los costos, la productividad, el área de marketing, los informes, todo lo que tiene que ver con el entorno empresarial y los escenarios futuros. También nos afecta mucho el gobierno, o sea, ustedes saben que el gobierno puede abrir o cerrar empresas. ¿Por qué? Por la política fiscal. En Colombia se han cerrado muchísimas empresas y se ha ido mucha inversión extranjera directa por ahí desde antes del 2012, o sea, desde que empezaron esas reformas tributarias cada 2 años, cada año, se han ido empresas que ocupaban la mano de obra local, o sea, esa es la inversión extranjera directa. O sea, yo voy y abro mi planta de producción en un país donde la mano de obra es barata, pero estoy empleando mano de obra local y estoy dinamizando esa economía del tercer mundo, porque esa es una estrategia que utilizan las multinacionales, y es buscar terceras economías donde la producción es más barata para usar la mano de obra
de esos países, pues de las terceras economías. Pero el gobierno, con las legislaciones tributarias, o sea, con toda esa política fiscal, que sale una reforma antes salían cada 2 años, ya salen cada año, y todo lo que está haciendo es aumentando las cargas tributarias. Dicen que es una reforma estructural y lo que se ha hecho es que se han apretado a los emprendedores locales, a la producción nacional, y se ha ido la inversión extranjera. ¿Y qué es lo peligroso de que se vaya la inversión extranjera? Es que ellos siguen vendiendo aquí sus productos. Entonces se están llevando los ingresos de aquí, pero los costos y gastos los están ejecutando con mano de obra de otros países. Entonces es diferente. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, a Bayer, a Colgate, a todas esas empresas aquí, porque empleaban mano de obra local. Ahora, ¿ellos qué hacen? Siguen vendiendo los productos a través de sus canales de distribución, se llevan el ingreso y no están dejando ese valor agregado y ese plus que era emplear la mano de obra local. Entonces, también tenemos que hacer todo ese tipo de análisis a la hora de, o sea, cómo está legislando el gobierno y qué regulaciones están aplicando a las empresas que me sirvan de beneficio o que me perjudiquen. O sea, nosotros tenemos que ser unos observadores del entorno. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo en la actualidad, y siempre va a ser así, o sea, el gobierno interviene en la actividad mercantil. ¿Cómo el gobierno legisla? Determina si se abren o se cierran empresas. Profe, Hmm. es que la presentación se está viendo negra, pues ya no se ve lo que está presentando. Ahí miremos, a ver, ahorita sí. Ahora sí, ya. Bueno, qué pena. Listo. Entonces, gracias por avisarme. Bueno, entonces aquí estamos hablando cuáles son como las fuentes del análisis financiero, pues, o sea, entonces tenemos que tomar un conocimiento muy profundo del mercado, donde opera la empresa, o sea, conocer nuestra competencia, conocer nuestros clientes, los proveedores, mirar cuáles productos nos pueden sustituir. Ustedes saben que ya las empresas no eran como hace unos años, que uno abría una empresa y era para toda la vida. Casi que ahora son unidades productivas y los negocios tienen una vida que es finita, o sea, no son infinitos y todo el tiempo se tienen que estar reinventando. Entonces ya las empresas no están concebidas para que sean eternas, sino que tienen que ser dinámicas y tienen que estarse moviendo en función de lo que el mercado quiere. Y el mercado pues cambia de gustos cada 2 segundos, entonces nosotros tenemos que estar mirando todo el tiempo, estar mirando el mercado, y también el gobierno legisla de manera frecuente, entonces nosotros no nos podemos quedar con lo que aprendimos hoy, tenemos que estar mirando qué más el gobierno está haciendo. Entonces aquí dice que el uso del análisis financiero, entonces dice que análisis interno y análisis para uso externo. Con el análisis financiero evalúan la gestión de los administradores, o sea, un gerente es eficiente si da utilidades, pero también si garantiza que la empresa en el tiempo va a ser sostenible, o sea, va a ser una empresa viable, rentable y sostenible. No se puede quedar solo con el resultado al corto plazo, o sea, si no puede crecer en contra de la sostenibilidad. O sea, yo no puedo producir hoy amenazando la continuidad de la empresa. Si yo tengo malas prácticas, producción contaminante, y si tengo malas prácticas administrativas, mi empresa me puede generar mucha rentabilidad, pero es una empresa que puede morir. Entonces, el análisis para uso externo, entonces ya son los diferentes usuarios de la información financiera, que pueden ser los competidores, los clientes, proveedores, el Estado, y pues el Estado a través de las entidades de vigilancia y control. Y ustedes saben que el Estado obliga a las empresas a que le entreguen información con el fin de conformar la información estadística nacional para indicadores económicos
pero también para calcular los impuestos. Entonces aquí tenemos instituciones crediticias como usuarios de los estados financieros, ellos son proveedores de capital, los accionistas que son los que están tomando el riesgo de la inversión, tienen expectativas de utilidad, o sea, es el que está asumiendo el riesgo de perder o ganar. Bueno, los directivos, o sea, generalmente son los administradores. A ellos, ¿por qué miden un administrador? Por la utilidad que genere. Los auditores, ¿nosotros qué hacemos cuando somos auditores? Evaluamos la veracidad de la información financiera. O sea, nosotros cuando auditamos unos estados financieros, estamos dando garantía de la confiabilidad de esa información. Le estamos diciendo al Estado, a la sociedad y al inversionista si puede o no confiar en esas cifras. Por aquí tenemos operadores financieros, o sea, todo lo que son bolsas de valores, mercados de capitales, y clientes, proveedores y competidores. Bueno, entonces aquí tenemos ya todo lo que es esta parte ustedes la conocen muy bien, cuál es la estructura del estado de situación financiera. Ahí no nos vamos a detener. El estado de resultados, que es la parte operativa de la empresa, o sea, es el día a día de la empresa. El estado de cambios en el patrimonio, que es cómo se ha comportado el capital, si ha crecido o ha disminuido. ¿Cómo incrementa el capital? Pues el patrimonio por utilidades, porque genere utilidad, porque los socios le inyecten capital o porque crezca el valor de la acción en el mercado. El estado de flujos de efectivo, que me habla de la capacidad que la empresa tiene para generar flujos de efectivo positivos, o sea, me habla de dónde obtiene la empresa el efectivo y dónde lo aplica. Y me habla pues de la capacidad que la empresa tenga para atender sus compromisos o si tiene riesgo de liquidez. Y las notas a los estados financieros, que hacen parte integral de los estados financieros, que es toda la información adicional que necesitamos para poder comprender los estados financieros y para que queden efectivamente bien presentados. Bueno, y ahora vamos a ir con la práctica de el análisis vertical y el análisis horizontal. Entonces voy a dejar de presentar esta parte. Bueno, el objetivo del análisis vertical nos da la relevancia, o sea, nosotros cómo identificamos cuáles son las cuentas relevantes del estado de situación financiera a través de un análisis vertical. ¿Yo para qué necesito? ¿Ustedes qué creen que para qué necesitamos conocer la relevancia de cada una de las cuentas de los estados financieros? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de variaciones, estamos hablando de comparabilidad. Entonces, cuando una cuenta varía de un periodo a otro, entonces ahí yo podría aplicar también un análisis horizontal, y es decir, si la cuenta tuvo una variación hacia arriba o hacia abajo significativa, entonces yo tendría pues que ir a revisar dependiendo de la materialidad, que la materialidad hace referencia a la cuantía de la partida. Entonces mira que yo puedo tener un peso en caja en un periodo y el otro periodo tengo 9 pesos, ¿cierto? Es una variación pues como del 900%. Pero sí, ¿qué es lo que me da la relevancia? Me la da el análisis vertical, o sea, me la da la composición de la estructura financiera. O sea, por decir algo, yo tengo que saber cuál es el peso de cada partida sobre el activo total. Entonces, en el análisis vertical encuentro la materialidad.
O sea, es lo que me da relevancia. Y en el análisis horizontal, entonces, lo que encuentro es la comparabilidad. Y está bien que a mí me llame la atención una variación, en eso estamos de acuerdo. Pero yo no tendría que analizar todas las cuentas que variaron, porque no significa que sean relevantes. Yo cuáles tengo que ir y comparar, las que tengan mayor relevancia. Entonces lo que vamos a ver, o sea, lo que vamos a ver ahorita es qué cuentas son relevantes y a esas cuentas les vamos a hacer, las vamos a analizar. Entonces vamos a ir al ejercicio. Ya les voy a mostrar, es muy sencillo. Listo, ¿están visualizando la pantalla? Por el Ya ustedes, momento no. Ah, bueno, sí, ya. ya, listo. Bueno, entonces ustedes, listo. La idea es que ustedes también abran el Excel y vamos a revisar entonces a la empresa de M&M Limitada, estado de situación financiera, a diciembre 31 del 2019 en pesos. Entonces, vamos a realizar el análisis vertical. Inclusive aquí en el ejercicio, perdón, en la hojita que les compartí, nos dice cómo lo vamos a trabajar. Entonces, vamos a identificar cuál es la relevancia de cada una de las cuentas, dividiendo cada cuenta por el activo total. Entonces, por decir algo, vamos a coger la caja y la vamos a dividir por los activos totales, que son 259 millones de pesos, y esa es la cifra base para el análisis vertical. Incluso ahí tienen el pastelito. Entonces nos vamos a parar en la celda donde está la caja y vamos a coger estos 2 millones de pesos, lo vamos a dividir por el valor, por los activos totales, y lo podemos multiplicar por 100 para que nos lo lleve a porcentaje. Profe, pero para no multiplicarlo por 100, uno solamente le apretan la opción de arribita que le ponen en porcentaje automáticamente, no. No es lo mismo. ¿Dónde? Lo podemos hacer de una vez aquí. Sería que cierto, le ponemos entonces el símbolo de porcentaje. No, mira, aquí no me lo dejo. No, profe, solamente hace la división normal y arriba le aparece la opción de porcentaje. Bueno, sí, para no tenerlo que multiplicar. O sea, por ejemplo, aquí sería entonces, esto sería ya lo llevaría 1%. el 1, sí, sería el 1. Entonces lo coloco con esta opción de aquí, ¿cierto? Listo. Así lo podemos hacer así. No lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces lo mismo hacemos con todos con la caja, con banco, con inversiones, con clientes. O sea, lo hacemos con todo el activo. O sea, lo mismo que hicimos, imagino que se puede copiar la fórmula. No me la dejó. Yo creo que me toca... ¿Cierto que aquí se puede inmovilizar una celda para que lo podamos copiar? En eso. Sí, con eso. Yo le coloque la misma fórmula y yo le digo dónde coloca el 100 pesos. Eso, bueno, mira, aquí la tengo en el 1%. Pero es más, señala ahí de 26, antes de la D.
Aquí. Coloca ahí. Mm, Coloca el signo. No. Pásese uno a la derecha. ahí. En Ahí. la mitad. Signo peso. Y ahí ya la puedo hacer, ya Y la... antes de la D. Antes de la D también. Y antes de la D. Y ya la podemos arrastrar. Sí, y ya. Ah, listo, muchas gracias. No hay nada, entonces no hay que hacer nada. Listo, entonces lo aplicamos la misma división, que es dividir cada una de las cuentas del estado de situación financiera por el activo total, y ahí podemos analizar cuál de las cuentas son más relevantes. Entonces podemos revisar las más relevantes son el banco, que representa el 31%. Y tenemos edificios que representan el 39%, y tenemos vehículos que representan el 15%. Y también podemos cuánto representa el activo corriente del activo total. Entonces podríamos dividir estos 127, 39%. Y estos 132 millones, o sea, también le podemos aplicar la fórmula para mirar. Les decimos, ¿cuál es la estructura del activo? El 49% representa el activo corriente y el 51% representa el activo no corriente, siendo la cuenta más relevante eh, edificios, que representa el 39% de los activos totales de la empresa. Entonces, así yo voy haciendo interpretaciones. Y ya cuando tenga dos periodos, entonces yo haría la comparabilidad con los más relevantes, que sería el 31%, el 39% y el 15%. Y miremos otra, por ejemplo, aquí podríamos mirar inversiones, el 8%, y podríamos mirar equipo de oficina, el 8%. Entonces, existe un principio de contabilidad que se llama importancia relativa o materialidad. Aquí lo aplicamos. Entonces, el análisis vertical me da la materialidad. O sea, me dice, me toca las banderitas, me dice cuáles cuentas son más materiales, por ende, si es más material, es más relevante. Entonces, a esas cuentas es a las que yo les debo hacer mayor seguimiento. Y ahí me valdría de un análisis horizontal para hacer la comparación, o sea, el movimiento del cambio que la cuenta haya tenido periodo tras periodo. Entonces, por un lado, el análisis vertical me da la relevancia, y ya cuando veamos análisis vertical vamos a ver la comparabilidad, que son características cualitativas que tiene la información financiera. O sea, ¿por qué es útil la información financiera? Pues porque me da relevancia y me da comparabilidad. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado derecho de la estructura financiera, y vamos a tomar como base el pasivo más patrimonio. O sea, vamos a hacer toda la división de cada uno de los elementos del pasivo, lo vamos a dividir por el total pasivo más patrimonio. Entonces podemos aplicar la misma formulita. Que ya aquí sería
Profe, ese es con el total pasivo. No, con los dos, pasivo más patrimonio. Ah, vale. Listo, arrastramos la fórmula, igual. Profe, me está dando cero. ¿Me puede volver a mostrar la fórmula, por favor? Ve. Bueno, sería entonces 25 dividido 259. A mí también me da 0, porque Y ya lo puse en forma de porcentaje, porque a mí también me daba 0 y le puse el porcentaje y ya me dio el 10%. eso le cambia. Ah, Espérate, yo veo esto. Ah, ya sé. Nos toca ponerle más decimales, ¿cierto? Porque está por debajo, debe ser que está por debajo del 10. Vamos a darle 2 posiciones decimales. Vamos a ver si ahora sí. Y no me quiere dar aquí. Espérate. ¿Cómo lo hicieron? Profe, es que no la fijo No, bien. yo creo que le falta el signo de pesos ahí antes de la Ah, H. claro, la otra. Es que va antes, iba antes de la H. Sí. Usted, Ay, gracias. Listo, y así. Listo, bueno, entonces aquí es igualmente la interpretación. Miramos entonces las cuentas más relevantes, son el capital de la empresa. Tenemos los proveedores con el 12%. Obligaciones financieras el 10%. Tenemos por acá cuentas por pagar del 8%. Y tenemos por aquí obligaciones financieras de largo plazo del 8%. También nosotros podríamos analizar, o sea, podríamos adicionarle una columnita, pues acá como, porque de pronto yo podría decir, bueno, de todo el pasivo, ¿cuál es el más relevante? Entonces trabajaríamos con 127. Entonces sería hacer por aquí a un ladito, hacer la misma formulita, pero con los 127 millones de los pasivos totales para que veamos cuál es la cuenta más relevante lo que pasa es que pasivo más patrimonio es endeudamiento total, porque la suma de la deuda con terceros más los accionistas, porque en últimas el pasivo
es una deuda que la empresa tiene con el inversionista. Entonces, ¿cuál es el endeudamiento total de la empresa? El pasivo más el patrimonio. Pero con fines de administrativos, pues yo le voy a dar prioridad primero a los terceros que a los accionistas, pues a la hora de pagar. Entonces es bueno también hacer esa interpretación. Lo vamos a dividir por 127. Listo, entonces. Listo, entonces si miramos el pasivo más relevante, no tenemos que analizar este. Bueno, el pasivo total, el 76%, es el pasivo corriente, pero miremos individualmente, entonces tenemos que, el pasivo no corriente de largo plazo representa el 24% del pasivo total de la empresa. El pasivo corriente de corto plazo, el 76%. Y vamos a mirar, lo más relevante sería proveedores, que es el 24%. Luego le seguiría cuentas por pagar y seguiría obligaciones financieras de largo plazo. Sería bueno pues también hacer esta, normalmente pues uno solamente hace las dos anteriores, pero sí es bueno pues cuando yo digo, bueno, vamos a mirar de mi endeudamiento con terceros, cuáles son las cuentas más relevantes. Entonces tenemos que es proveedores, que tenemos por aquí cuentas por pagar y obligaciones financieras de largo plazo. Son, digamos, el compromiso mayor pues que tenemos con estos tres ítems. Entonces, mire que siempre nos tiene que dar el 100%, la sumatoria de todo el activo debe dar el 100%, entonces si sumamos el 49 más el 51, pues nos da el 100%, que sería sumar este 49 más este 51, nos tiene que dar 1, pues el 100%. Igualmente, en este caso, pues dio igual, pero podría ser, yo puedo tener un endeudamiento con terceros del 70% y con los socios del 30%, pues esa composición puede variar. Listo. Entonces, ¿les quedó claro también cómo se hace la interpretación? Sí, profe. Sí. Bueno, también esto, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, en una auditoría. Como en una auditoría yo tengo que hacer una revisión de las cuentas, de los estados financieros, entonces yo haría un análisis vertical para determinar cuáles son las partidas más relevantes, más materiales, y hacerle seguimiento a esas partidas y no desgastar mi trabajo, por ejemplo, en el 1%, ¿cierto? O sea, aunque el efectivo es importante, pero es el 1%, entonces le tengo que prestar más atención al banco, ¿cierto? A las inversiones también tengo que mirar el riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la cuenta que más riesgo pueda presentar? La de los bancos tiene más riesgos que la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Porque de pronto es más fácil que se pierda el dinero de los bancos a qué errores puedo encontrar más en los edificios, como problemas de propiedad y titularidad. O sea, yo podría, pues que la empresa tiene los activos y puede ser que estén embargados, ¿cierto? Que no estén asegurados o que no hayan sido depreciados
deteriorados o revaluados. Digamos que puede haber ahí un daño pues como en las cifras, pero digamos que es más fácil probar la existencia, la propiedad de una propiedad que pues a veces el dinero, ¿cierto? Puede ser que el dinero lo puedan mover más fácil. Entonces ahí es donde yo tengo que determinar para qué me sirve este análisis. No solamente pues para mirar el peso que tiene cada cuenta, sino para mirar cómo voy a orientar la gestión financiera, de control interno, de auditoría, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra profesión. Listo, entonces ahorita vamos a trabajar con los márgenes. Entonces vamos a trabajar con las ventas netas. O sea, con las ventas netas vamos a calcular entonces cuánto representa el costo de la mercancía vendida, de las ventas netas, cuánto representan los gastos de administración, los gastos de ventas, los otros egresos y la utilidad del ejercicio. O sea, aquí trabajamos el referente va a ser las ventas netas, que son las ventas menos descuentos, menos devoluciones en ventas. Entonces yo, ¿cómo haría esto? Me vengo para el costo de la mercancía vendida y lo divido por los 182. O sea, vamos a trabajar con siempre se trabaja con las ventas netas. Y vamos a ponerle el porcentaje. Listo. Entonces aquí me están diciendo que yo vendí 182 millones y de esos ingresos el 55% es costo. O sea que me queda un 45% para cubrir los gastos de administración, de ventas, impuestos y otros egresos. Entonces también desde aquí yo puedo saber pues qué me espera de ahí hacia abajo. Vamos entonces a calcular, también hacemos el mismo ejercicio con los gastos de administración. Ahí, un segundito esto. Profe, ¿me puede repetir la fórmula de las costos de ventas, por favor? Listo, vas a trabajar los 101 millones dividido 182 millones. Ah, listo, profe, gracias. Que lo está haciendo al revés. No, dale, tranquilo. Pero mire que tiene sentido, o sea, lo más importante en el estado de resultados son los ingresos, porque con los ingresos voy a cubrir todos los costos, gastos, impuestos, intereses, o sea, de ahí para abajo. O sea, el estado de resultados lo más relevante son los ingresos y con el ingreso es que yo voy a cubrir toda mi operación. Entonces, aquí solo se trabaja esto me va dando márgenes. Solo se trabaja con las ventas, pues como gente. Chicos, revisemos si nos dio igual. Profe, ¿por cuánto dividió esos 20 millones? Se supone que lo dividí por 180. Ah, no, me dio aquí por 101. Ah, por eso me daba diferencia. Como copié la fórmula, no la Sí, inmovilicé. da -11. Pues Sí, así me... es que A como ver, no también. inmovilicé la fórmula me quedó malo. Espera, ya lo voy a hacer. Sí, Santi. Les dio el 11%. Sí. Bueno,
Listo, entonces acá tenemos que, ¿cómo se interpreta? El costo de la mercancía vendida representa el 55% de los ingresos. Los gastos de administración representan el 27% de los ingresos. Los gastos de venta representan el 11% de los ingresos. Y los otros egresos, otros gastos representan el 5% de los ingresos. Y de lo que me ingresa, o sea, de los ingresos generados en el periodo, la utilidad del ejercicio representa el 5%. Entonces acá es donde yo empiezo a hacer análisis, o sea, el inversionista que mira, que tiene una inversión de 259 millones, que es todo el activo, ¿cierto? Y que le está generando solamente el 5% de utilidad. Entonces, y eso que aquí nos faltaría sacar el impuesto de renta y si hubiera lugar a reservas, entonces, ¿qué le queda al inversionista? Profe, Sí, yo tengo una pregunta, es que en mis otros egresos a mí me da diferente, a mí no me da el 5%. No sé ¿cuánto si te lo da? tengo malo. Iremos a ver si fue el que yo... A mí me debe da ser- alguno también, el menos uno. ¿Cuánto te da? 1%. Espérate, yo lo vuelvo a hacer, que puede ser que yo lo tengo mal. Lo más sería esto dividido 182. Sí, al 1%. Listo, pero ya los otros sí están. ¿Cuál es el último? No, vamos a mirar más. A mí sí me da. 10 millones dividido 182. Me da el 5. John, mire los ceros, no, o ya. Creo que a mí me da también 0%. 0. A mí me da 5. O sea, cojamos, A mí me da veamos, el 5%. vea, hagámoslo aparte. Cojo 10 millones dividido No, 5. profe, ya me dio el 5%, lo tenía en signo de pesos. Lo siento. Ah, listo, bueno, entonces yo voy a mirar aquí los márgenes. Entonces, aquí yo tengo que mirar, es como las coberturas. Entonces, si mi costo de, yo tengo unos ingresos de 182, ¿cierto? Y mi costo de la mercancía vendida es el 55%. Y ustedes recuerdan que yo cuando hago un precio de venta, o sea, cuando yo estructuro un precio de venta, yo tengo que recuperar mi costo, los gastos de administración y de ventas. Entonces me queda el 45% del ingreso para cubrir gastos de administración, gasto de ventas, otros egresos, impuestos y reservas. En este caso solo llevamos el ejercicio hasta la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿qué va a un inversionista que tiene una inversión de 259 millones, que tiene que administrar toda esta operación si se gana el 5%? Ahí es donde hablamos de las expectativas del inversionista. Entonces, así vamos haciendo pues análisis el análisis vertical, aunque es aparentemente pues es un análisis estático, es de mucha utilidad. ¿En qué? Para mirar la rentabilidad de la inversión y para mirar la relevancia de los diferentes elementos del estado de situación financiera. Y me sirve como una herramienta de administración, de auditoría. Me parece que es muy buena herramienta para trabajar. Bueno, y vamos aquí ya a llenar como este resumen que tenemos al ladito. Entonces tenemos que el activo no corriente, el activo corriente y no corriente. Entonces ya tenemos por aquí que es el 49%. Entonces si este es el 49, este tiene que ser el 51. Ellos lo organizan en porcentaje.
Ok. Sería el 100%. Pasivo corriente es el 37%. Perdón. Pasivo corriente, 37%. Y el pasivo no corriente, esto sería el 37%. Voy a cambiar el formato de esta celda. Sí, sí. A mí también me da 0. Ok, ya. 37%, 12%. Lo mismo aquí me pasó. Aquí sería 49%. Y tenemos el 51%. Ay, no sé por qué no me lo quiere. A ver, 51. Ah, es porque está el número. Sería 100%. Ay, aquí está ahí. Listo, entonces tenemos cuál es la estructura financiera de esta empresa. Entonces tenemos que el activo corriente representa el 49%,
del activo total. El activo no corriente, el 51% del activo total. El pasivo corriente representa el 37% del endeudamiento total. El pasivo no corriente representa el 12% del endeudamiento total. El patrimonio representa el 51% del endeudamiento total. Y el pasivo pues representa la deuda que la empresa tiene con terceros diferentes a los socios, o podríamos decir que representa el 49% del endeudamiento total. Entonces, esta sería el análisis. Pues ya lo que nosotros tenemos que hacer es plasmar, o sea, para adicionar al informe todo lo que estamos conversando, colocarlo en palabras, que cuando a veces nos piden un informe, para nosotros es muy fácil hacer los cálculos. Lo que de pronto nos cuesta es hacer la redacción, pero como lo estamos hablando, o sea, no tiene que ser una interpretación extensa para que tenga calidad, no. Es que lo que yo coloco en palabras represente las cifras que estoy visualizando, porque a veces ahí es donde de pronto se enredan cuando están haciendo análisis financiero, que quieren colocar pues como textos muy extensos y desvirtúan la comprensión del tema. O sea, yo sé que entienden el tema porque hicieron muy bien el ejercicio, pero por buscar una interpretación extensa, ya cambian el resultado del ejercicio. Entonces, lo que seguiría a continuación sería colocar en palabras todos estos análisis. Por ejemplo, lo que acabamos de ver acá, las cuentas más relevantes del activo son la cuenta de bancos, que representa el 31%, seguido de la cuenta edificios, que representa el 39% del activo total, y vehículos, que representa el 15% del activo total. Entonces, todo lo que estamos conversando, colocarlo en palabras. Porque el informe pues ya completo, pero eso lo vamos a hacer ya más adelante. O sea, hoy por hoy solo vamos a hacer los cálculos, ya cuando veamos el análisis horizontal. Entonces, así vamos a hacer una combinación de cálculos con texto, o sea, porque el análisis financiero debe ir acompañado de las interpretaciones en texto, porque hay que considerar que personas que no son analistas financieros o que no conocen el tema, no van a entender, no van a leer los números. O sea, nosotros sí los podemos leer, pero una persona que no conozca de cifras no va a conocer, pues no va a saber interpretar esos números. Entonces nosotros necesitamos alimentar estos informes, enriquecerlos con una redacción de lo que estamos observando en los números. ¿Les queda claro pues también esta parte? Sí, profe. Listo, vamos entonces a llamar a lista. Yo les voy a enviar pero yo creo que ustedes ya tienen, de pronto, tienen ejercicios de pronto de preparar y presentar, donde ya hayan hecho análisis vertical. No. Bueno. Bueno, Pero sí pero tienen el estado de situación financiera hecho. Yes. Sí. Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: van a aplicarle a un ejercicio que ustedes ya tengan realizado, puede ser de la competencia de preparar y presentar, y a ese ejercicio le van a aplicar el análisis vertical. Y ese ejercicio, entonces ustedes me lo van a enviar, pero eso me lo van a enviar a mi correo. Ya les voy a colocar por aquí mi correo, ustedes lo tienen, pero se los voy a poner. Listo, entonces cogen un ejercicio que ustedes, un estado financiero, que ustedes ya tengan elaborado, y me le van a aplicar el análisis vertical, así como lo acabamos de hacer acá.
Todavía no me lo tienen que enviar con texto, o sea, con la interpretación en letras. Y me lo pueden enviar, para enviármelo tienen plazo, puede ser hasta el sábado. Listo, profe. Bueno, y me dan un segundito, voy a llamar a Lista que yo le tomo foto de las pantallas, pero me da más brega después registrarlos. Yulixa. Yulixa. Presente. Listo. Jamie Viviana. Jamie Verónica. Presente. Mateo. Mateo Quiroz Salinas. Sara Abadía. Presente. Joan Steven. Presente. Mariana Tavares. Presente. María José López. Presente. Melissa Alzate. Presente. Mariana Vasco. Presente. María Fernanda Patiño. María Camila. Presente. Juan Camilo González. Presente. Joan Sebastián Tavares. Presente. Yanis llegó de primera, ella siempre se conecta de primera. Joiner Andrés. Geraldine Zapata. Geraldine Zapata Blandón. Evelyn, Geraldine iba a cancelar. Sí, profe. Ah, bueno, pero es cierto que ella no ha formalizado. Yo tenía entendido que ella ya había formalizado. Ah, bueno, Evelyn, me vas a hacer el favor de pronto y te comunicas con ella y le preguntas. Profe, ya lo he hecho, ella contesta. Ah, o si quieres me haces un favor, me compartes el teléfono. Sí, profe. Listo. Y yo entonces la llamo. Bueno, Evelyn, por aquí está Evelyn. Diana Carolina. Presente. Daniela. Presente. Jimena fue la que hizo el proceso, ¿cierto? Ya. Ah, no, Jimena no. Jimena Cano Velázquez. Profe contestó al chat. Listo. Venga, yo miro. Ah, listo. La que se retiró fue, o aplazó fue Cris. Listo. Santiago Acosta. Hola, hola. Bueno. Entonces me falta por aquí Jamie Viviana y Mateo. Solamente ellos dos. Profe, Ellos Mateo contestaron y Jamie contestaron al grupo. ¿Cómo? es que el grupo, al chat. Los Jamie y Ah, dos. Mateo. los dos, o sea, ya voy a mirar. Ah, sí, Mateo está por aquí, Jamie también. Bueno, jóvenes, entonces por hoy pues quedamos hasta aquí. Me envían tan amable el ejercicio a mi correo y nos volvemos a ver el lunes. Listo. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, que estén Gracias. muy bien y cualquier cosa que necesiten me pueden escribir al WhatsApp. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, es lo mismo. Era para que lo hicieran, bueno, como quieran. Bueno, listo, igual. Bueno, es igual. Entonces, mire que la variación total es 3.000. Mire, les voy a mostrar para que usted